Y voy a pedirles que preparen sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos. Durante los últimos meses he predicado 3 pequeñas series de predicación en los días miércoles. Empezando de atrás hacia adelante, prediqué acerca de los nombres de Dios, una serie en la que pues tenía como propósito recordar a la iglesia lo importante que es conocer a Dios como lo que Él es, como Dios, todo lo que Él significa, todo lo que su persona implica para cada uno de nosotros. Porque estoy convencido que cuando no conocemos quién es Dios, pues entonces tendemos a dudar de Él, tendemos a desmayar en nuestra fe. Después prediqué una serie en la que hablé acerca del avivamiento, de la necesidad que hay de que como hijos de Dios estemos renovando constantemente nuestro anhelo por Cristo. Después prediqué acerca del Espíritu Santo para recordar toda la obra transformadora que Él quiere llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Fueron 46 sermones que en su conjunto pretenden establecernos a nosotros como hijos de Dios que confiamos en el nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, me planteé esta pregunta y quiero planteárselas también a ustedes. ¿Qué se necesita ser para amar a Dios por lo que Él es? ¿Qué se necesita hacer para amarlo sin dudar? ¿Qué se necesita hacer para estar cotidianamente avivados en nuestra fe, a pesar de que nadie más lo haga? ¿Qué se necesita para permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestra vida? Y lo que se necesita seguramente es mucho, pero yo quiero centrarme en una cosa, y de allí el título de esta serie que voy a compartir durante varios meses, los días como hoy, y que se llama Discípulos de Cristo. La serie que vamos a empezar a partir del día de hoy se llama Discípulos de Cristo, porque no es lo mismo ser un cristiano que un discípulo. Es algo que vamos a aprender a partir del día de hoy. Dios no nos llamó nada más a ser cristianos, nos llamó a ser discípulos de Cristo. Y el tema número 1, siendo más específicos, que vamos a estudiar, se llama, a manera de pregunta, ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados cada uno de nosotros? Bueno, voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y bueno, cuando vamos a empezar una conversación importante con alguien o nos va a dar un informe, le preguntamos o nos pregunta, ¿por dónde empiezo? Y una respuesta común es, por el principio. Empieza por el principio para que yo pueda comprender bien qué es lo que tú quieres decirme. Bueno, nosotros, para comprender todo lo que implica ser discípulos de Cristo, ¿sí?, vamos a empezar por el principio. Y vamos a recordar cuál es el llamado inicial que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dice Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17, así como el 18. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el llamado inicial que cada persona recibe o recibimos del Señor a través del tiempo es un llamado particular. Ese llamado particular, hermanos, es el llamado a la salvación. Es el llamado a seguirle a Él, hermanos, como nuestro único y suficiente Salvador. Y si bien es cierto, el llamado que está haciendo Jesús aquí no es un llamado salvador, porque ellos ya habían sido seguidores de Juan el Bautista, ¿sí? Él los llama a que lo sigan porque sabía que ellos ya habían tomado una decisión de ser seguidores del mensaje que Juan, hermanos, había predicado.
Y Juan había predicado, ¿verdad?, de uno que vendría después de él, a quien el propio Juan llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada uno de nosotros, así como Juan llamó a cada persona al arrepentimiento, cada uno de nosotros, hermanos, fuimos llamados en algún momento de nuestra vida al arrepentimiento. ¿Hace cuánto que tú fuiste llamado al arrepentimiento, hermano, hermana, con fe en el Señor Jesucristo? En mi caso, hace ya 42 años. Hace 42 años, Dios por gracia, ¿verdad?, me llamó, me hizo saber a través de otra persona, ¿verdad?, que Él había muerto en la cruz por mí, que había resucitado. Yo creí, deposité mi fe en Él y entonces recibí a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Y yo puedo decir que hace 42 años yo he nacido de nuevo porque yo soy un hijo de Dios. Pero el problema, hermanos, es que algunos cristianos creemos que eso es todo. Es decir, Jesús me llamó para que yo sea su hijo, para que yo tenga la salvación, el regalo de la vida eterna, y eso es todo. No es así. Vamos a recordar a través de esta serie de sermones, hermanos, que el llamado inicial de Cristo a los hombres, sí, con quienes planeó asociarse, en este caso los discípulos, no fue nada más un llamado salvador. De hecho, ese es el primer paso. El llamado real que Jesús está haciendo y que les está haciendo aquí a estos discípulos o a estos varones es un llamado al discipulado, es decir, un llamado al compromiso. Hermano, hermana, ¿cuán comprometido estás tú, estoy yo con Cristo desde que lo recibimos como nuestro Salvador personal? Porque ¿sabes una cosa? Estar comprometido con Cristo no es venir a sentarse en una banca los miércoles, los domingos o los días que la iglesia tenga el servicio. Estar comprometido con Cristo no es ir por la calle nada más con una Biblia o simplemente decir soy cristiano y ser miembro de una iglesia. No. Estar comprometido con Cristo es comprender que el llamado al discipulado es un llamado que implica todo nuestro yo, toda nuestra persona, todo nuestro temperamento, todo nuestro carácter, todo lo que somos cada uno de nosotros, ustedes y yo, hermanos, como hombres y mujeres. Y quiero que observen que Marcos, ¿verdad?, en una pequeña porción que yo estoy extrayendo y que está proyectada, hermanos, dice... Jesús les dice, vengan en pos de mí, es decir, síganme a mí. No dice sigue al pastor, no dice sigue a tal líder, no dice sigue a tal iglesia, dice sígueme a mí. Si tú me sigues a mí, dice Jesús, yo voy a hacer que ustedes sean. A ver, espérame. Cuando uno sigue a Jesucristo, uno lo sigue para hacer. ¿Para hacer qué? Para hacer algo distinto de lo que ya es hoy. A lo mejor tú hoy eres ama de casa, a lo mejor es oficinista, obrero, qué sé yo. Muchas cosas podemos ser en el mundo. Pero hay algo más a lo que el Señor nos está llamando. Nos está llamando a hacer algo más. Y cuando el Señor llama, espera de cada uno de nosotros, decía yo hace rato, que nos comprometamos a tal manera que dice la palabra de Dios en Marcos, que aquellos hombres, Simón y Andrés, que escucharon la voz de Jesús, vengan en pos de mí. Dice el versículo 18, dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Y esto nos habla del compromiso, es decir, de estar dispuestos a dejar de hacer cosas que nosotros naturalmente hacemos y que consumen nuestro tiempo para seguir a Cristo y ocuparnos en las cosas a las cuales Él nos está llamando. El problema de algunos cristianos es que dicen, a ver, espérame, Germán, sí, ok, yo voy a ir al templo, pero no me pidas que me involucre en nada más, porque no tengo tiempo. Sí, yo cuenta con que un día cuando yo pueda, quizás haga esto, pero no me exijas esto otro. No, el llamado, por eso el título de la predicación se llama ¿a qué fuimos llamados? Fuimos llamados al compromiso, a seguir a Cristo de tal manera que estemos dispuestos algunas veces a dejar lo que estamos haciendo para seguirlo a Él y para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Entre algunas de las cosas, Mateo capítulo 28,
versículo 19, por eso les decía que vamos a empezar desde el principio, pero es un principio que es transformador, porque miren, Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, es decir, yo tengo toda autoridad, dice Jesús, en el cielo y en la tierra, y por la autoridad que yo tengo el poder de ordenarte a ti que vayas y hagas discípulos a todas las naciones, que los bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que tú estés dispuesto a dejar de hacer cosas para ir y hacer discípulos. Todavía no describimos, hermanos, exactamente lo que es un discípulo, pero ya de entrada dijimos que somos llamados al compromiso. Por ejemplo, el año pasado establecimos una iglesia en la localidad de Astilleros. Ahorita está en línea el pastor viéndonos, le mandamos un saludo. En unos días se van a bautizar personas allí. Estamos estableciendo en el 2021 otra iglesia en Muñoz, sí, en unas 3 semanas se van a bautizar personas allí. El 14 de noviembre nosotros vamos a bautizar personas aquí. ¡Qué maravilloso! Vamos a bautizar personas en las iglesias que estamos abriendo, vamos a bautizar personas también aquí en la iglesia que es patrocinadora, porque no se puede quedar. No nos podemos estancar y decir, bueno, allá ya estamos yendo, tenemos que hacerlo también aquí, pero para ir a un lugar o al otro, y además ahora se están abriendo puertas para ir a Oaxaca, también, hermanos, y me hablaban de, hermanos, hay oportunidad de ir a Michoacán, hay oportunidad de ir a Playa del Carmen, Campeche. Dios está abriendo puertas a la iglesia, ¿sí? Porque nosotros hemos orado y ayunado a Dios. Este año ayunamos 40 días ante Dios para decirle, Señor, abre puertas. Pero para que esas puertas que Él está abriendo, ¿sí?, sean atravesadas, necesitamos que ustedes y yo seamos discípulos, que estemos dispuestos como aquellos hombres a dejar. A lo mejor tú dices, hermano, vamos a empezar a ir a Oaxaca los fines de semana. No, yo no puedo los fines de semana porque yo nada más descanso sábado y domingo. ¿Qué estás dispuesto a dejar para ir? ¿Sí me explico? ¿Qué estás dispuesto a dejar para ir a hacer aquello que el Señor quiere que seas? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, en Marcos capítulo 1, ojalá puedan cerrar las ventanas, por favor. En Marcos capítulo 1, versículo 17 dice, y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Hermanos, aquellos discípulos ya eran pescadores de peces, pero no de hombres. Y Jesús les dice, yo voy a usar, fíjate, qué interesante. ¿Por qué Jesús usa la ilustración de pescador y no de arquitectos? No de construir edificios, no de barrer las calles. Porque eso es lo que eran, ellos eran pescadores. Dice, yo voy a usar las habilidades que tú tienes para que ahora, con estas habilidades que tú tienes, el reino de los cielos sea extendido. ¿Sí me explico? ¿Qué habilidades tienes tú, hermano, hermana? Esas habilidades el Señor las quiere usar, a eso fuiste llamado, a usar lo que tú eres. Por ejemplo, hace rato me decía un hermano, porque estamos asociándonos con otras iglesias para el trabajo. Esta es una buena noticia. Me decía, hermano, ¿qué crees? Un hermano de mi congregación trabaja en una empresa donde hacen las apps, desarrollan las apps que se consiguen allí en las tiendas virtuales de los teléfonos que ustedes conocen. Vamos a desarrollar una app que se va a poder descargar de las tiendas para que cualquier persona pueda descargar esa app y seguir las actividades que hacemos nosotros como iglesias. Y va a poder entrar a la app y ver las fotografías y ver el avance de las iglesias y de la obra. Es decir, vamos a la par con la tecnología. ¿Sí me explico? Él tiene ese don, esa habilidad. ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál tienes tú? Ellos sabían pescar. ¿Qué sabes hacer tú? Tú dices, hermano, yo sé cocinar muy bien. A lo mejor yo no soy muy bueno haciendo lo otro, pero yo sé cocinar muy bien. Bueno, cuando el equipo misionero vaya, tú viaja con ellos y diles, hermanos, ustedes salgan a evangelizar y cuando lleguen van a tener una comida deliciosa, porque yo la voy a preparar, ¿no? Hermanos, yo sé manejar, yo manejo muy bien, soy muy seguro, yo puedo aguantar 5 horas, 10 horas manejando, no hay problema, ustedes descansen, duerman para llegar a trabajar allá. Yo sé manejar la tecnología, yo sé hacer esto. ¿Qué sabes hacer? Porque hay un mundo esperando a los discípulos de Cristo. ¿Sí me explico? Ahora bien, la pregunta es,
¿Por qué es importante ser discípulos de Cristo? Porque si no somos discípulos de Cristo, no hay desarrollo en nuestro carácter. Es decir, si yo no me preocupo por comprometerme más con Dios, de manera más personal y de manera más profunda, voy a seguir siendo la misma persona. Una persona quizás temperamental, a lo mejor mal hablada, tal vez mal pensada, tal vez impulsiva, tal vez descontrolada, tal vez que ofende, tal vez que lastima, tal vez voy a seguir siendo la misma persona. Pero cuando yo decido ser lo que Jesús quiere que yo sea, Él va a trabajar en mi carácter, en mi temperamento, en mi personalidad. Porque para que Él me use como un discípulo, Él necesita primero moldearme. Yo quiero imaginarme al Padre, ¿verdad?, a Jesús, al Espíritu Santo, creando. Porque la Biblia dice que Dios creó, pero Juan dice que quien creó fue Jesús, pero la Biblia dice también que el que creó fue el Espíritu. Entonces, Dios creando, moldeando ese polvo de la tierra para formar una figura humana y después soplar en él aliento de vida. Así como Él tuvo que formar, ¿verdad?, darle forma a ese ser humano, hombre o mujer, no más que eso, sino hombre o mujer, también quiere moldear ahora nuestra vida, nuestro carácter. Me gustaron estos dos emoticones que espero sean expresivos de lo que quiero. Uno enojado, malhumorado, pero el otro sonriente. Ahí hay un cambio. Es un rostro distinto, diferente. Vamos a ver, por favor, en la palabra del Señor, Hechos, capítulo 8, versículo 3 y 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a hacer una comparación en estos pasajes en los que vamos a encontrar a dos hombres, porque después vamos a ver otros más, en los cuales efectivamente, hermanos amados, hubo un cambio de carácter. Primero que nada, Hechos 8:3. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿dónde? En la cárcel. Miren, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8. Leo la palabra de Dios que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. ¿Y qué dice después, hermanos? Preso suyo. ¿Cuál es el cambio, hermanos, entre Hechos 8:3 y 2 Timoteo 1:8? Que de perseguir y meter a la cárcel, escuchó el llamado salvador de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Un llamado a la conversión, y en ese llamado a la conversión, aquel hombre dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pasan el tiempo, los años, pasa a ser un perseguido en la cárcel. ¿No creen ustedes que esa es una transformación? ¿No creen ustedes que Pablo, aquel hombre llamado Saulo, llegó a ser un discípulo de Cristo? Si gustan, ya abran las ventanas para que no se acaloren. Si nos damos cuenta, hermanos, Saulo entendió esa parte, entendió ese paso. Pasó de ser una cosa a otra distinta. Ojo, atención, no necesariamente mejor o favorable, porque nadie dice: a ver, espérame, Germán, o sea que si yo me entrego como discípulo de Cristo, ¿voy como Pablo a terminar en la cárcel? No estoy diciendo eso. Pero quizás, si tú y yo nos comprometemos a ser discípulos de Cristo, tengamos que pagar un costo. No sé si me explico, hermanos. Quizás tengamos que pagar un costo. Porque yo te preguntaría, por ejemplo, hermano Israel, hoy en día que tú estás involucrado en el trabajo misionero práctico, ¿estarás pagando algún costo? Simplemente el descanso del fin de semana, el ir y venir, ese ya es un costo. ¿Sí me explico? ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? ¿A qué fuimos llamados? A un compromiso mayor e íntimo con Jesús, a estar dispuestos a pagar el costo. A lo mejor a veces por ir a la obra, por involucrarnos a Él, con Él, tenemos algún incidente. Hermanos, hemos viajado a muchos lugares a predicar el Evangelio. ¿Y tienes idea de cuántos accidentes nos ha librado el Señor? Me podría pasar aquí mucho tiempo dándoles testimonio de la cantidad de veces que el Señor nos libró, hermanos, de la muerte, del peligro. Pero ese es el precio que se paga a veces.
Recuerdo una de muchas veces cuando íbamos, hermanos, en una parte alta de la falda de una montaña, ¿verdad? Estaba la carretera únicamente sentido de ida y de vuelta. Estamos en la parte alta en una curva. A una persona imprudente se le ocurre rebasar en una curva, hermanos, y venía un tráiler adelante. El tráiler, hermanos, se amarra y la caja del tráiler, hermanos, se colea y estuvo a punto de darnos a nosotros que íbamos, hermanos, allí en la camioneta. Los hermanos que iban al frente, un hermano nada más le hizo así, dice, ya nos dio. Ese día algunos hermanos se enfermaron del estómago, de la impresión, del miedo. En otra ocasión, hermanos, yendo a la sierra también a predicar la palabra, era un día lluvioso, íbamos en una camioneta, hermanos. Venimos dando vuelta igual en una curva, hermanos, y al dar vuelta en la curva yo vengo manejando la camioneta, un coche, hermanos, en la curva, como está lloviendo, pierde el control, un Volkswagen, y se iba a ir al precipicio, hermanos. Venimos nosotros, veo la camioneta, veo el coche, hermanos, derrapa hacia nosotros, acelero, y el coche nos pega, hermanos, en la cola de la camioneta, y gracias a ese golpe que nos dio, ellos no se fueron al precipicio. Y era una camioneta grande, iba llena, el coche nos pega, quizás por el peso, el tamaño de la camioneta, vuelve a la autopista y se sigue el coche. Y yo le preguntaba a los hermanos, ¿por qué el Señor querría que exactamente en ese momento pasáramos nosotros por allí? ¿Quieren que les diga una cosa? Ese día nos perdimos, nos habíamos pasado 1 hora de camino, tuvimos que regresarnos. Y yo creo que ese día nos perdimos allí porque el Señor quería usarnos para salvar la vida de esas personas que se iban a ir al precipicio, pero también para darnos una lección a nosotros. Ir a la obra tiene un costo. En alguna otra ocasión, hermanos, nos metimos a un lugar que no debimos de haber entrado, nos dieron mal unas indicaciones, era una inclinación, una pendiente muy prolongada, hermanos, había llovido también, había lodo, y la camioneta, hermanos, empezó a derrapar, no aguantó. Hermanos, estaba la pendiente, una carretera donde podía uno dar vuelta y hacia abajo casas. Y cuando me doy cuenta que la camioneta ya no subía, le digo, hermanos, ya no sube la camioneta. Y los hermanos se preocupan y se espantan. ¿Qué vamos a hacer? Les dije, bájense. Dice, no, dice, intenta hacerlo. Le digo, la camioneta no responde, hermanos, por favor, bájense. Y los hermanos, ¿cómo nos vamos a bajar? Les dije, no puedo sostenerla más tiempo. Torcí el volante, hermanos, puse el freno, ¿verdad? Se estaba derrapando la camioneta. Le dije, hermanos, bájense. Los hermanos me decían, ¿cómo te vamos a dejar aquí? Volteo y les grito, les estoy diciendo que se bajen. Se bajaron los hermanos espantados y les dije, busquen piedras y pónganlas debajo de las llantas. Porque Dios es bueno, había piedras cerca, las colocaron, torcí el volante, apagué la camioneta y me bajé. Yo temblaba horriblemente, hermanos. Me dio un miedo como pocas veces lo he vivido, hermanos. Al bajar me dijeron los hermanos, Germán, ¿estás bien? Les dije, aguántenme tantito. Me acuerdo que alguien se acercó y me dijo, hermano, pastor, ¿estás bien? Le dije, denme un segundo, por favor. Déjenme solo, por favor, un momento. Quería respirar, hermanos. Estaba temblando de miedo. Porque dije, ¿qué hubiera pasado si nos vamos? ¿Qué hubiera pasado si nos caemos todos allí? ¿O qué hubiera pasado si yo mismo, hermanos, después de haber bajado, ellos no hubieran podido hacerlo? No sé si me explico, hermano. Y yo sé que si tú estás involucrado en la iglesia, tú también puedes contar historias como estas. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A ser discípulos. A estar dispuestos, hermanos, a pagar el precio. Y Pablo lo pagó. ¿Estás dispuesto tú a pagarlo? ¿A dejar la comodidad de tu casa, de tu hogar, de tu descanso y decir, yo quiero ser un discípulo de Cristo? Juan, hermanos, capítulo 18, versículo 10 y primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15 dicen lo siguiente. ¿A qué somos llamados? Al compromiso. Somos llamados a hacer lo que Jesús quiere que nosotros seamos, pero, hermanos,
Para ello necesitamos ser discípulos. Y necesitamos ser discípulos porque solamente así se desarrolla nuestro carácter, nuestra seguridad, nuestra confianza. Dice Juan capítulo 18, versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Dice primera de Pedro 1, 4 y 15, es decir, el mismo hombre. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Pasó de ser un hombre impulsivo que tomó una espada para cortar la oreja de un hombre que simplemente estaba cumpliendo con su trabajo, a ser un hombre que llamó a la santidad. Yo creo que el carácter y el temperamento de Pedro, como el de Saulo, fue transformado porque ellos decidieron ser discípulos. ¿Se han dado cuenta cuando han leído la Biblia, hermanos, particularmente el Nuevo Testamento, que la Biblia casi no utiliza la palabra cristiano para referirse a los hijos de Dios? Casi no se usa la palabra cristiano. Nosotros la usamos mucho más en nuestro vocabulario. Casi no se usa la palabra creyentes, pero más de 200 veces se usa el término discípulo. Y quizás ese es el problema, que nosotros estamos tan acostumbrados a usar el término cristiano e hicimos a un lado el término discípulo, que nos estamos conformando con ser simples cristianos. Porque sabes, hermano, todo discípulo es un cristiano, pero no todo cristiano es un discípulo. Se ve muy bonito el templo cuando está lleno. Pero ¿de qué sirve que esté lleno si quienes estamos ocupando un lugar solo somos cristianos? Es preferible que esté la mitad, pero que sean discípulos. Ahora, no estoy diciendo que no es bueno que los que estamos ocupando un lugar de solo cristianos no estemos allí. No, sino que ¿de qué sirve tener un lugar lleno con gente con la que no se cuenta? Que no levanta la mano, que no participa, que no se compromete, que tú dices, hermanos, vamos aquí, y todo el mundo se queda viendo. Vamos a dar, todo el mundo se voltea. Vamos a hacer, todo el mundo se hace el ignorante, y no llega nunca nadie. Una iglesia de cristianos sufre, una iglesia de discípulos crece. Déjenme repetir la idea. Una iglesia de cristianos sufre, pero una iglesia con discípulos crece. ¿Qué es nuestra iglesia? ¿Qué queremos que sea nuestra iglesia? La visión que tenemos como iglesia, que consta de 5 puntos. 1, ser una iglesia que permanece hasta que Cristo venga. 2, ser una iglesia en la que cada miembro sea un ganador de almas. 3, ser una iglesia plantadora de iglesias. 4, ser una iglesia en la que se levantan generaciones de pastores y misioneros. Y 5, ser una iglesia económicamente fuerte. Solamente se puede lograr si los que estamos aquí hoy somos discípulos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La pregunta es entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, simple y sencillamente, hermanos, puede ser descrito o puede ser definido como un aprendiz. Bíblicamente hablando, un discípulo es alguien, un hombre, una mujer, que sigue a Cristo con el propósito de obedecer y o practicar lo que aprende de Él. Al rato vamos a ver que el cristiano sigue a Cristo para tener favores de Cristo, pero el discípulo lo sigue para que, como Saulo, le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, si de tantas veces que el Señor nos libró de peligros decimos, no, yo ya no vuelvo a ir en un viaje, porque quién sabe si regrese, pues entonces, ¿sí me explicó? No hemos entendido el llamado del Señor. ¿Qué requisitos se necesita para ser un discípulo? Bueno, vamos a ver 3, que no necesariamente son todos, pero vamos a ver 3. Marcos, hermanos de la izquierda, Marcos 10, 28, hermanos de en medio, Gálatas 2, 20, hermanos de la derecha,
Hechos capítulo 5, versículo 29. Hermano, hermana que estás viendo la transmisión, te quiero preguntar en esta ocasión, ¿qué eres tú? ¿Eres un cristiano o eres un discípulo? Porque hay personas que no son miembros de nuestra iglesia. Yo te pregunto, ¿tu iglesia está compuesta por cristianos o está compuesta por discípulos? ¿Eres tú un cristiano o un discípulo? Es decir, ¿tu iglesia está sufriendo contigo o estás creciendo gracias a que tú estás en ella? Gracias a que estamos en ella. Somos quienes hemos escuchado el llamado Salvador y ahora seguimos al Señor para cumplir 3 requisitos. 1, el primer requisito es una opción deliberada. El segundo es una negación definitiva y el tercero es una obediencia resuelta. Veamos primero Marcos 10, 28. Hermanos de mi izquierda, vamos a leer juntos la palabra de Dios en Marcos 10, 28. ¿Listos? Dice así todos juntos. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Una opción deliberada, ¿cuál es, hermanos? Según Marcos 10, 28. Estar dispuestos a dejarlo todo. A lo mejor tú puedes decir, hermano Germán, para ti como pastor es fácil decir, pues que yo sacrifique mi fin de semana de descanso y que me vaya a la obra misionera, porque tú como pastor no vas y te quedas aquí. A ver, yo no siempre fui pastor y también lo he hecho. Antes de trabajar como pastor, hermano, recuerdo que, por ejemplo, cuando íbamos a Guerrero, a una parte entre Acapulco y Zihuatanejo, o cuando íbamos a Veracruz, o cuando íbamos a otros lados, hermanos, salía yo de la oficina, nos íbamos al tren, ¿verdad? O nos íbamos al camión en la noche, ¿verdad? A veces, si me daba tiempo, llegaba a casa, le decía a mi esposa, prepárame la ropa porque me voy a bañar, una maleta, y me iba el viernes por la noche. Y nos veníamos el domingo en la noche. Llegábamos a veces a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo entraba a las 8:30 de la mañana al trabajo, llegaba esposa, voy a llegar nada más rápido, que esté caliente el agua, y me baño y voy al trabajo, a la oficina. Y alguien puede decir, bueno, es que a lo mejor entrabas a las 8:30 y a la 1 estabas en tu casa. No, hermanos, yo trabajaba de 8:30 de la mañana, a veces a las 12, 1, 2, 3 de la mañana del día siguiente. Mi trabajo era muy absorbente. Y durante años esa fue mi labor cotidiana en mi trabajo. Por eso hoy cuando hermanos me dicen, hermano, es que mi horario de trabajo está muy pesado, te digo, sí te comprendo. No creo, porque pues tú estás en el templo. No, sí, lo viví durante años, hermano, durante años. Tanto que cuento yo a manera de chiste una anécdota que a lo mejor tú has escuchado alguna vez. Una vez mi esposa y yo nos quedamos de ver porque mi hijo, el que es mayor ahora, iba a ser llevado, ya no recuerdo si iba a ser llevado al médico él o ella, y nos quedamos de ver en el metro. Por alguna razón ese día me dieron permiso de salir temprano y mi hijo con mi esposa están allá esperándome. Le dije, espérenme en tal estación. Yo llego y mi hijo desde lejos me grita, papá, ¿ahora sí vas a ir a la casa? Y toda la gente que sale así de los torniquetes voltea y me ve y le hace. Porque no solían verme. Porque cuando yo llegaba ellos dormían, cuando salía ellos dormían. ¿Sí me explico? Una opción deliberada es estar dispuesto a dejarlo, a sacrificarlo. Dice Pedro, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ese es un discípulo. Ese es el llamado. Una negación definitiva, hermanos del medio, Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios fuerte, todos juntos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo. Yo me niego a mí mismo para que Cristo viva en mí. Hermanos de la derecha, dice Hechos 5:29, todos juntos, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes qué? Tú ya no puedes predicar el evangelio en la fábrica, ya no puedes predicar el evangelio en la oficina, ya no puedes hacer esto. Pues, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer ahora, pero yo no puedo dejar de predicar tu nombre. A lo mejor tengo que obedecer también a mi jefe, pero a la hora de la comida puedo predicar. En la salida puedo predicar, en la entrada puedo predicar, te puedo invitar a mi casa y ahí te predico.
Te puedo invitar a cumpleaños de mis hijos para predicarte de Cristo. Yo, por ejemplo, te pregunto, ¿por qué no el próximo cumpleaños tuyo invitas a todos tus compañeros de la oficina al pozole, verdad? Pero terminando el pozole, invité a un amigo porque quiero que les comparta un mensaje. Quizás la palabra de Dios. ¿Qué te parece la idea? A tus amigos de la escuela, a tus vecinos, que lleguen, que disfruten, que coman rico, que partan el pastelito, pero predicas la palabra. Si nos damos cuenta que para que una persona tome una opción deliberada, una negación definitiva y una obediencia resuelta, necesita ser más que un cristiano, hermanos, necesita ser un discípulo. Si ustedes y yo nos planteáramos la siguiente pregunta, ¿qué busca el cristiano o qué busca el discípulo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Habría una diferencia? Les voy a leer 3 pasajes que les suplico que anoten. Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Job 2:9, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Algunos nos hacemos pasar por discípulos, pero tarde o temprano nos damos cuenta, ¿verdad? O evidenciamos que no lo somos porque volvemos atrás, porque amamos este mundo, o porque en lugar de motivar al hermano que está al lado, lo motivamos mejor a alejarse de Dios. La esposa de Job le dice, pues maldice a Dios y muérete. ¿Qué busca un cristiano? Un cristiano busca evitar las pruebas. No, me dijo una vez alguien, no, Germán, yo por eso no oro a Dios para que Él me haga más maduro, porque sé que si le pido a Dios que me haga más maduro, me va a mandar pruebas y yo no quiero pruebas. Yo por eso no me consagro a Dios, porque me dijeron que si tú te empiezas a consagrar a Dios, vienen los problemas. Y yo no quiero problemas. Un cristiano evita el compromiso. Si te parece, yo voy, escucho, hago esto, pero no me pidas más. No tengo tiempo, no puedo, estoy cansado, en mi familia, mi trabajo, mi negocio, no puedo. No puedo simplemente. 3, quiere respuestas rápidas a la oración. Oye, hermano Germán, pero pues ya le oré a Dios y Él no me contesta. ¿Cuándo oraste? Hoy en la mañana. Pues sí te pudo haber contestado cuando te levantaras, pero habitualmente las cosas no funcionan así. Yo quiero seguir a Cristo porque yo quiero que Él me bendiga, pero con el mínimo de responsabilidades. ¿Qué pasa si no me comprometo con Dios? Bueno, mira las bendiciones. Bueno, tómame en cuenta, pero en algo relax, ¿no? Algo que no me exija demasiado. Un cristiano simplemente quiere comprobar que las exigencias de Cristo son excesivas. Oye, hermano Germán, ir los miércoles y los domingos, y aparte quieres que yo trabaje, que dé, pues como que es mucho, ¿no? Como que ya es fanatismo, eso ya me parece fanatismo, decimos a veces. O sea, ¿por qué tengo que leer la Biblia diario? ¿Por qué tengo que hacer esto diario? Eso ya me suena a fanatismo, ya. Yo no creo que Dios exija sacrificios. Un día alguien me dijo, Germán, estás equivocado porque yo no creo que Dios exija sacrificios. Le dije, bueno, pues el Dios de la Biblia sí los exige. El problema es que para comprenderlo necesitas primero ser un discípulo. ¿Qué busca un discípulo? Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estaban siendo perseguidos por causa del evangelio. Estaban perdiendo sus bienes, sus casas, a su familia, pero seguían predicando el evangelio. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, dice Job, en él esperaré. ¿Qué busca un discípulo? Un discípulo busca salir fortalecido de las pruebas. Hermanos, a mí me impresiona Job 13:15. Él ora a Dios. Tiene una enfermedad que ha afectado desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Una sarna horrible. Se rascaba con un tiesto. Su piel se había ennegrecido, había adelgazado, se había pegado a sus huesos, hermanos. Era deplorable la manera en la que Job vivió. Pero dijo, aunque Él me quite la vida, yo en Él esperaré.
El cristiano viene en las pruebas: Señor, ¿por qué a mí? ¿Y cómo es posible si yo soy bueno? El hermano Germán, que soy yo, él es un carnal, él va cada que quiere, mira cómo tiene a su familia, él es malo, a él sí mándale las pruebas, Señor, a mí no. El cristiano busca eso, pero el discípulo busca salir fortalecido de las pruebas. Busca el compromiso a largo plazo. Cuando se pregunta, hermanos, ¿quién puede? Hermano, honestamente yo no puedo, pero voy a encontrar la manera. ¿Qué quieres que haga? Cuenta conmigo. ¿Qué doy? ¿Qué hago? ¿A quién quieres que acompañe? Un discípulo busca crecer al esperar el tiempo de Dios a sus oraciones. Señor, cuando tú decidas responder, yo mientras te pido que me aumentes la fe. 4. El discípulo que busca una modalidad de vida que refleje su gratitud por la salvación y se goza en las pruebas y en las bendiciones. Gracias, Señor, porque tú das y tú quitas. Un discípulo busca obedecer las exigencias de Cristo. Señor, hacer esto que me estás pidiendo, honestamente, me va a costar mucho. En la carne yo diría no, pero mi espíritu dice sí, Señor. Sí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A qué fuimos llamados, hermanos? ¿A ser cristianos? Sí, pero no como forma de vida. Como forma de vida fuimos llamados a ser discípulos. Que Dios los bendiga.